Queremos hablar con nuestros televidentes y contarles que tanto los buses intermunicipales como los de servicio especial podrían empezar a rodar a partir de la próxima semana para apoyar el servicio del transporte público en diferentes ciudades del país y evitar las aglomeraciones, garantizando así el distanciamiento como protocolo de seguridad para evitar la propagación del virus. ¿Qué implica esto? De ahí que tengamos en este momento contacto con la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, a quien saludamos a esta hora. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Diego. Buenos días para todos sus televidentes y su mesa de trabajo. ¿Cómo sería esta medida, ministra, de permitir que circulen los buses intermunicipales en las ciudades para apoyar el transporte público? Mire, Juan Diego, el artículo 20 de la ley 336 del 96 permite que en situaciones de emergencia, cuando hay un cambio sustancial de demanda, el ministerio otorgue unos permisos temporales para los municipios, que son quienes definen eso finalmente dentro de su plan de movilidad, para que se puedan utilizar buses intermunicipales y también los buses de transporte especial para prestar el servicio de transporte público colectivo dentro de las ciudades. Esto es algo que es un permiso general que se da durante la pandemia, precisamente por este cambio sustancial de demanda, y es cada municipio, es decir, cada ente gestor y cada Secretaría de Movilidad de los municipios, por ejemplo, del Distrito de Bogotá o de Medellín o de la ciudad de Medellín, quien define cómo se hace y se presenta al ministerio esos cambios de demanda por zonas y cuántos buses requerirían y cómo ingresarían a prestar el servicio. Finalmente son los municipios que son los encargados con sus sistemas de transporte masivo de ir ajustando de acuerdo a las necesidades precisamente las rutas y todo el transporte interno en cada ciudad. Eso, como digo, lo definen los secretarias de movilidad con los alcaldes de cada municipio y es una alternativa porque si bien todo el ejercicio que se ha hecho es un ejercicio macro, es un ejercicio que tiene en cuenta que no se estrese el sistema de transporte masivo, es sobre la base de promedios de las 5 principales ciudades, obviamente, donde hay sistemas de transporte masivo, pero sí esos promedios entienden y reconocen que habrá zonas dentro de las ciudades donde el promedio no necesariamente se ajuste y tienen que hacerse adaptaciones y se requieran soluciones alternativas de movilidad para nuestro sistema de transporte en algunas zonas de las grandes ciudades. Sí, ministra, entonces el ministerio da el permiso, pero esto es una decisión finalmente que toma la administración local o municipal. ¿Cómo es el trámite? La empresa de transporte que quiera prestar ese servicio se pone en contacto entonces con la alcaldía y dice yo quiero prestar el servicio, o es la administración municipal quien dice venga señora prestadora del servicio de transporte público, ayúdeme usted con esta estrategia de movilidad? Cualquiera de las dos alternativas es viable. Lo importante es que este es un permiso temporal que emite el Ministerio de Transporte, de manera que se puedan poner de acuerdo y hagan convenios las alcaldías con las distintas compañías de transporte, precisamente porque son las alcaldías, son los entes gestores de los sistemas de transporte masivo los que van definiendo cómo ajustan su plan de movilidad y son los que tienen competencia dentro de las ciudades para las distintas rutas dentro de las ciudades. Claro que sí. ¿Tuvo usted, ministra, algún contacto ya con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para adaptar esta medida aquí en la ciudad? Nosotros hemos venido hablando en general con los entes gestores y los secretarios de movilidad de las distintas ciudades, precisamente porque cada una de las actuaciones la hemos trabajado de manera coordinada, inclusive las medidas económicas, de impacto económico, las hemos construido de la mano de los entes gestores de los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades y en reuniones con ellos, sí. Precisamente hemos venido teniendo interlocución con todos, con los sistemas masivos de todas las ciudades. Ministra, es decir, el pago, el modo de pago, el modo en el que circularían por la ciudad, los carriles, las vías, todo eso lo definiría es cada alcalde. Totalmente como es hoy en la práctica. Porque como usted sabe, el ministerio es un ente rector de política, define una política general, pero la competencia por constitución al interior de cada ciudad, dentro de cada ciudad, es de los alcaldes. Y es precisamente por ellos que son los que definen las rutas al interior de su sistema de transporte masivo y fundamentalmente lo que hacen es presentarnos los cambios y justificarnos la necesidad. Esa es la medida de carácter general y temporal que tomamos durante la emergencia sanitaria o su extensión durante la pandemia, mejor dicho, porque entendemos que estas medidas
de distanciamiento de 1 metro entre pasajeros son medidas que no son solo durante el aislamiento obligatorio, son medidas que van a estar en esta nueva normalidad mientras dure la pandemia. Eso. Ministra, ¿me escucha? Lo dejé de escuchar. Sí, qué pena, es que tuvimos aquí una fallita, no se preocupe. Se nos metió un virus aquí en la comunicación. Quisiera preguntarle, el 35% de ocupación de cada bus, de cada sistema, ¿quién lo garantiza o lo verifica para que no se viole la medida del distanciamiento? Mire, el primero es que lo importante es la distancia de 1 metro entre pasajeros. Es el cálculo promedio de tomar todas las distintas modalidades de buses y esa distancia de 1 metro lo que nos arroja un promedio de 35%. Pero creo que lo más importante a reiterar es la distancia de 1 metro entre pasajeros y por eso cada tipo de bus puede tener ligeras diferencias. Evidentemente lo que están garantizando al interior las entes gestores con el apoyo obviamente de la Policía Nacional, de hecho hemos tenido casos donde nos han solicitado el apoyo y hemos trabajado de la mano del general Tortuga, del general Carlos Rodríguez, es que no se permite ingresar a los buses más de las personas que se requieren para tener ese metro de distanciamiento. Es evidente, y lo quiero decir, que aquí hay un tema de control al ingreso de buses, pero una vez la gente se monta en los buses, quiero llamar la atención, es un tema de autocontrol, porque el conductor de un bus no puede parar el bus porque se estrella si alguien se junta. Entonces, yo sí quiero, Juan Diego, que ustedes nos ayuden a entablarle a la gente la necesidad de entender que esas son medidas para su protección y para protección del entorno y de todos los ciudadanos alrededor de ellos. Dentro de un bus, cuando un bus está andando, puede pasar que la gente se acerque y ahí hay un tema de autocontrol porque entiendan que el conductor del bus no puede parar porque se estrella, porque mientras está mirando cómo se para. Entonces sí, hay unas medidas clarísimas de control donde varias ciudades nos han solicitado el apoyo en su momento, con las policías de las ciudades, con la policía, en la Dirección General de Tránsito y Transporte. Hay restricciones, ha tocado en algunos momentos porque usted sabe que el sistema ha estado funcionando todo el tiempo de la cuarentena y al comienzo fue muy complejo, en algunas ciudades inclusive hubo que cambiar rutas porque había zonas y estaciones donde la gente no quería aceptar que no podían ingresar más personas a los buses. Eso es un tema de aprendizaje en el día a día, de apoyo entre todos, de colaboración entre todos y de autocontrol. Entonces sí, la garantía viene por parte de las ciudades, claramente por parte de la Superintendencia de Transporte, pero tengo que reiterar, una vez no permiten que ingresen más de las personas debidas al interior de un bus, aquí cada ciudadano tiene que entender que eso es para su protección y cuando el bus está en trayecto, claro, podrá parar, pero no podemos tener un policía por cada bus al interior de cada bus, porque empezando porque vulneraríamos y tendríamos menos capacidad para transportar a la gente. Entonces, aquí yo hago un llamado de atención a la comunidad, es un tema que al comienzo también tuvimos problemas, independientemente de que estuviera en aislamiento, porque ustedes saben que muchas personas estaban trabajando en todo caso en todo lo que es la subsistencia básica para los colombianos, alimentación y salud, y poco a poco lo hemos ido apoyando, la gente, ha habido gestores sociales de los sistemas de transporte trabajando, ha habido el apoyo de la policía en varios casos. Todo esto significa un nuevo proceso de corresponsabilidad y autocontrol. Y hay controles, hay apoyo de la policía en el evento en que se requieran, nos ha tocado ya durante el aislamiento preventivo obligatorio que hemos vivido, pero también hay una enorme responsabilidad de cada ciudadano que ingresa al sistema de transporte masivo. Ministra, hice un cálculo aquí rápido para simplemente hacernos a una idea, cuando menos matemática, de lo que implicaría un 35% de ocupación del transporte público. Poniéndolo en el plano de Bogotá, a un bus de Transmilenio, por ejemplo, biarticulado, le caben 250 pasajeros. El 35% serían 88. Y a un articulado que puede transportar 160 pasajeros, le cabrían 56. ¿Esa medida sería la referencia? No, la referencia es 1 metro de distanciamiento por bus. Cuando hablo de 35, nos arroja es el promedio. Hay buses, dependiendo del sistema, donde de alguna manera, midiendo exactamente al interior del bus, con una distancia de 1 metro entre pasajeros, nos da el 37. En otros nos da el 28%. Por eso no es exactamente el 35, porque el 35 fue el resultado de sacar un promedio para que la gente entienda en promedio cuál va a ser la restricción global. Pero por bus es diferente y puede ver que en distintos buses hay distintos porcentajes
sino que el promedio arrojó el 35. ¿Cuál es la medida importante? El distanciamiento social, Juan Diego. Claro. 1 metro Ministra, de distancia entre pasajeros. Por eso, cuando hablamos del 35, hablamos de un promedio general. Sí. Pero por bus específicamente es distinto dependiendo del bus. Algunos de esos que usted menciona realmente tienen o el 28 o el 32% por el tamaño del bus si uno mide la distancia, claro, de 1 metro entre pasajeros. Entiendo. En el evento de que un conductor vaya con su vehículo con pasajeros que no guardan el distanciamiento de 1 metro, sino que hay aglomeración, ¿sería multado? Mire, el conductor no puede ser multado porque el conductor va manejando. Y aquí lo que no puede pasar es que entonces la gente simplemente se estrelle por estar haciendo algo. Aquí yo hago un llamado de atención. Porque es cierto, hemos visto casos de buses que van vacíos y las personas se sientan en las sillas una al lado de la otra. Y ahí hace un llamado, el conductor está permanentemente hablando y avisando, pero el conductor tiene que conducir y tiene que proteger que además no haya accidentes viales. O sea, él va avisando, pero no se puede levantar hacia atrás y realmente aquí uno no puede cuestionar la mala fe de un conductor que va avisando, que va advirtiendo, un bus va vacío y 2 personas se sientan en una silla al lado de la otra. Por eso yo hago un llamado de atención, Juan Diego, porque hay que entender esa realidad. Esto es una nueva realidad. Nosotros hemos podido controlar y ha habido problemas y hay que reconocer que este es un proceso de aprendizaje y de colaboración y aquí todos tenemos que colaborar y claro, haber sanciones, pero esa hipótesis que usted plantea sería muy injusto para un conductor que lleva un bus vacío y vaya 3 personas que se sientan una al lado de la otra. Entonces creo que tenemos que aquí hacer un llamado de atención. Este es un proceso que implica un cambio fundamental de responsabilidad social. El aislamiento físico es fundamental de 1 metro, esa es la medida fundamental, esa es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Unión Internacional de Transporte Público, y aquí entre todos estamos construyendo para sacar esto adelante. ¿Podría suceder que alguna de las estaciones de los sistemas masivos de transporte de las diferentes ciudades de Colombia sean muy pequeñas y la afluencia de pasajeros la sature, la colapse? ¿Se cerrarían? La razón por la sí, y eso hay varios alcaldes que lo han hecho. De hecho, hay varios alcaldes en varias ciudades que hay rutas que simplemente por no haber logrado que la gente asuma esta posibilidad de aislamiento, las han cambiado y las han cerrado. Eso ha pasado. Por eso es que mencionamos que tiene que haber soluciones alternas, promover el uso de la bicicleta, el uso de la motocicleta como vehículo individual, el uso compartido del vehículo particular, pero obviamente con el distanciamiento y obviamente también esta flexibilización que el Ministerio de Transporte está dando para que aquellos alcaldes con sus sistemas de transporte masivo que identifiquen la necesidad en esas zonas o en esas estaciones que son insuficientes para la demanda que se puede generar una vez en la medida en que vamos avanzando en una apertura inteligente, pues lo fortalezca y lo acompañe con nuevas rutas de transporte público colectivo al interior de la ciudad. Ángela María Orozco, la ministra del Transporte, a esta hora en este contacto telefónico con Noticias Caracol. Ministra, le agradecemos mucho las explicaciones y el contacto que ha mantenido durante los últimos minutos aquí en Noticias Caracol. ¡Feliz día! Bueno, feliz día, Juan Diego, y un llamado de atención a todos porque este es un proceso de responsabilidad colectiva y compartida. 7 de la mañana, 41 minutos. También a esta hora establecemos comunicación con Darío Hidalgo, quien es un experto en movilidad y ha ayudado a pensar en todas estas tácticas y estrategias urbanas de transporte público. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Juan Diego y los televidentes. Explíquenos en detalle cómo podría funcionar la implementación del transporte intermunicipal en las ciudades del país. Bueno, primero decir que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que los principales viajes se priorice es el viaje a pie y el viaje en bicicleta. Y ahí las ciudades tienen mucho que hacer, poniendo ciclorrutas temporales, ampliando andenes con urbanismo táctico. Es algo que las ciudades pueden priorizar y deberían hacer en esta época. Bogotá ya lo inició, ya tiene 35 kilómetros de carril de bicicleta temporal, de ciclorruta temporal, y eso es una medida que está siendo replicada en muchas partes del mundo, en Berlín, en París, en otras partes, y es tal vez la principal manera de soportar un mayor nivel de actividad con el menor contagio. En el caso del transporte público, el Ministerio ha hecho este cálculo de el 35% como ocupación media y han hecho también unas estimaciones y hay unos cálculos también realizados en la ciudad de Bogotá con la apertura parcial de algunos sectores, cuánto sería la ocupación del sistema. Y por ahora, con la utilización que puede tener, pues en el caso de Bogotá no se excedería
el 35% en promedio. Eso no significa que algunas estaciones y algunos tramos y algunas horas puedan tener una mayor ocupación, y por eso la ciudad de Bogotá tendrá que hacer mucho monitoreo y mucha gestión en la parte operacional para mantener una ocupación relativamente baja de los buses, menor al 35%. Y lo mismo en otras ciudades del país, con el Metro de Medellín, con el Sistema Mío en Cali, con el Transcaribe en Cartagena. Tendrán que hacer una gran gestión de monitoreo para evitar las aglomeraciones, que en este caso las aglomeraciones son muy distintas a las que pensábamos antes. Ahora una aglomeración es tener menos de un pasajero por metro cuadrado, cuando antes teníamos más de 6. Sí, Darío, lo que va a pasar afuera del sistema, estamos hablando de estaciones que podrían estar colapsadas, de personas en estaciones en las calles o en puntos de parada de buses que podrían estar haciendo filas por horas y horas, porque entonces la determinación sería que el bus pasa, por ejemplo, en un punto de parada de la calle, y si tiene la ocupación completa y ve que no tiene disposición en su interior, pues tendría que seguir de largo y no poder parar. ¿Cuál es la medida y cuál es la recomendación para quienes van a estar ahí haciendo fila? Bueno, el tema de las filas es una separación de 2 metros, y la ocupación de las estaciones también una ocupación muy baja, menos de un pasajero por metro cuadrado en las plataformas. La verdad es que no vamos a tener un incremento tan grande para tener esa situación. Esa es la percepción. Por supuesto hay que hacer monitoreo, hay que hacer seguimiento, y eso es lo que, por ejemplo, hizo la ciudad de Bogotá cuando inició la cuarentena en el caso de las estaciones de Soacha. En las estaciones de Soacha lo que se hizo fue aumentar muchísimo la oferta de buses y de esa manera reducir sustancialmente la ocupación. En este momento, Transmilenio, el sistema de transporte masivo en Bogotá, está operando con un 16% de ocupación. Todavía hay un campo, no quiere decir que con la entrada de construcción y manufactura se vaya a saturar, sino que va a haber una situación que hay que monitorear. El tema es mantener la distancia entre las personas, eso es lo más importante. Por eso los modos alternativos y la posibilidad de usar otro tipo de vehículos, como los vehículos especiales y los vehículos de transporte intermunicipal en el transporte urbano, son alternativas, pero ahí también pueden trabajar los empleadores, las obras de construcción, la manufactura. Los empresarios pueden avanzar, y algunos de ellos lo han propuesto, en dar bicicletas a sus operarios e incluso poner rutas de transporte especial para sus trabajadores. Ahí tenemos que poner todos, no es un tema solamente de las autoridades, también es de las personas. El tema es que es un reto muy grande tener una actividad económica y tener esta situación en la cual tenemos que tener distanciamiento espacial entre las personas para poder reducir y mantener estos bajos niveles de contagio que tenemos en este momento en Colombia con respecto a otros países del mundo. Y eso es lo que hay que buscar, que el nivel de contagio se mantenga bajo. 7:45 es Darío Hidalgo, experto en estos temas de movilidad y quien ha asesorado en gran medida a las autoridades competentes en la implementación de este tipo de medidas a partir del próximo lunes en el país. Darío, gracias por ese contacto. Gracias por la llamada.